En esta segunda parte, e iniciando nuestras conferencias internacionales, tenemos como invitado al profesor Manuel Antonio Garretón. Él es sociólogo y politólogo formado en la Universidad Católica de Santiago y doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido director y decano de diversas instituciones académicas y enseñado en universidades nacionales y extranjeras, participando y dirigiendo múltiples proyectos de investigación y enseñanza. Ha obtenido becas de investigación, entre otras Guggenheim, Flaxo, Fundación Ford, Social Research Council, Claxo, Universidad MacArthur y CONICYT. Se ha desempeñado como asesor y consultor de diversas instituciones nacionales e internacionales y miembro de consejos de organizaciones profesionales y académicas, revistas y jurados en Chile y en el exterior. Ha publicado numerosos libros y artículos referidos a la realidad política, cultural chilena y latinoamericana y al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. Ha sido Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales el año 2007 y desde 1994 es profesor titular de la Universidad de Chile. Algunas publicaciones del profesor son Política y Sociedad entre dos épocas, América Latina en el cambio de siglo, del Fondo de Cultura Económica, editado en Santiago el año 2000, La sociedad en que viviremos, Introducción sociológica al cambio de siglo, América Latina en el siglo XXI, hacia una nueva matriz sociopolítica, en coautoría, Neoliberalismo corregido y Progresismo limitado, editado en Buenos Aires, y Progresismo y la refundación de la relación Estado-Sociedad en los desafíos del progresismo. Está con nosotros el profesor Manuel Antonio Garretón. Adelante, profesor. Muchas gracias por su presencia. Hacemos un poco de silencio, por favor, para escuchar. Gracias. ¿Se escucha? No. ¿Ahora? Sí. Muy buenos días. Muchas gracias al Proyecto Fortalecimiento Democrático, al PNUD, al órgano electoral, por la posibilidad de participar en este encuentro. Es mi segunda vez, el año pasado me tocó en Cochabamba. Y bueno, la verdad es que siendo para mí un honor dar la primera conferencia internacional de este encuentro, yo creo que para ustedes es más bien un castigo, porque después de escuchar al vicepresidente y a la versión opuesta del gobernador, deben estar mucho más interesados en discutir los temas de Bolivia, de los cuales yo no voy a mencionar ni una sola línea, porque no es mi competencia. Me pidieron, para mal de ustedes, me pidieron que hablara de la situación de la democracia, la interpelación de la democracia, la mutación de la política, en el caso chileno, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que han tenido desarrollo este año, y la segunda vuelta es el próximo 15 de diciembre entre las dos candidatas que obtuvieron las dos primeras mayorías, y también en el marco de lo que han sido en los últimos años las movilizaciones sociales y las movilizaciones estudiantiles, cómo eso afecta a la política y a la construcción de coaliciones políticas, la relación entre partidos políticos y actores sociales. Yo quisiera partir señalando lo siguiente. Después de las
transiciones o democratizaciones, como se le quiera llamar, en la mayor cantidad de países de América Latina, que significaron de hecho, independientemente de su calidad y con una cierta estabilidad, el establecimiento de democracias políticas en todos los países de la región, hecho único en la historia de América Latina. Después de ello, los países tuvieron que enfrentar, y lo hicieron de manera distinta, lo que yo tiendo a llamar un salto para enfrentar las transformaciones que la sociedad había vivido, tanto a través de las dictaduras, como el hecho nuevo del advenimiento de democracias, pero sobre todo la introducción de las reformas neoliberales y la inserción en los procesos de globalización. Eso generó una necesidad de refundar, recomponer, como se le quiera llamar, las relaciones entre Estado y sociedad, que dio origen en muchos países a asambleas constituyentes, a cambio en los nombres de los países, a la transformación de las instituciones y al intento de, en algunos casos, de reinvención de lo que era propiamente lo democrático. Y entonces, y esto coincidió, este salto, con lo que se ha llamado en la literatura el giro hacia la izquierda, es decir, el advenimiento de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, principalmente izquierda, que lo que intentaban fundamentalmente era expresar a las fuerzas sociales y políticas que habían estado en contra de los intentos, proyectos de tipo neoliberal. De aquí quiero partir. Chile es de los pocos países de América Latina que no dio ese salto. Yo no estoy juzgando si los que lo hicieron, la mayoría de ellos, lo hicieron bien o lo hicieron mal. Ese es otro problema. Lo que sí es que aparecía como necesario, una vez que se había conquistado la democracia y estabilizado el régimen democrático, dar un salto de transformación de la sociedad para resolver problemas que en algunos casos eran problemas de los últimos 20 o 30 años y que en otros casos eran problemas centenarios. Bueno, Chile no dio ese salto. Es decir, la problemática de la política chilena fue básicamente la problemática de la corrección del modelo económico heredado y el mejoramiento o corrección del modelo político heredado. Pero no fue la superación de esos dos modelos. Y por lo tanto el problema fundamental tenía que ver con la estabilidad, la capacidad de mantenerse en el gobierno, de gobernar, de manejar la economía, de superar los problemas más acuciantes que tenían que ver con la pobreza y con la herencia ético-simbólica de violación a los derechos humanos bajo la dictadura, y para ello hacerlo en un marco institucional semidemocrático, voy a explicar eso, por el cual los gobiernos tenían pocos poderes en la mayoría, en la medida que independientemente de ser mayorías en las elecciones, no lo eran en las instituciones, por cuanto el sistema electoral garantizaba que la minoría fuera igual a la mayoría. Me explico: el sistema electoral binominal en Chile, establecido por la Constitución de 1980 de Pinochet y no superado
no cambiado, no reemplazado hasta ahora, establece que básicamente dos fuerzas políticas se enfrentan y que para una de las fuerzas políticas en cada circunscripción se eligen dos. Para que una de las fuerzas políticas obtenga los dos diputados o senadores, necesita doblar a la siguiente. Acaba de ocurrir en una circunscripción del sur, senatorial, que una de las coaliciones, la coalición que apoya a la candidata a la presidenta Bachelet, obtuvo el 66%, el 65 y tanto por ciento. Y la otra obtuvo el 30 y tanto por ciento. Y ambos eligieron uno. Eso es para explicar el sistema. Pero además existe el sistema de quórum calificado, por los cuales cualesquiera ley de alguna significación requiere un quórum más allá de la mayoría simple. Pero sobre todo, las leyes de orgánicos constitucionales y la Constitución propiamente tal, para ser reformada, necesita 4/7, que es un quórum que no existe en ninguna parte del mundo, y 3/5. Y 3/5. Lo que hace prácticamente imposible hacerlo con un sistema que hace imposible que se obtenga electoralmente la mayoría para realizar esas transformaciones, lo que obliga a la mayoría a negociar con el poder de veto que tiene la minoría. En términos estrictos estamos en presencia de una democracia que consiste en la ley de la minoría. Es decir, que yo sepa, y más allá de toda la discusión sobre democracia que hacía el vicepresidente, en todo caso, nadie sostendría que la democracia es la ley de la minoría. Siempre uno la definió, para bien o para mal, le guste o no le guste, como ley de la mayoría. Bueno, en Chile es la ley de la minoría, la que rige. Bueno, entonces, la problemática de los gobiernos de la Concertación, que tenían una particularidad. La Concertación de Partidos por la Democracia es una coalición, era una coalición mayoritaria, social y políticamente, electoralmente también, pero no institucionalmente, conformada fundamentalmente por el conjunto de la oposición a la dictadura, con la excepción del Partido Comunista, pero que representaba un 4%. O sea, el conjunto de partidos que lucharon contra la dictadura, que se opusieron, asumió el gobierno. Lo que no ha pasado en ninguna de las transiciones en el mundo. Es decir, uno podía esperar precisamente que, dado ese hecho, que toda la oposición, con la excepción de un sector minoritario, llegara al gobierno, pudieran hacerse las transformaciones necesarias para democratizar el país. Pero el sistema institucional lo impedía y esa había sido la gran, digamos, el gran logro, la gran imposición, el gran triunfo de la dictadura. Consagraba entonces esa dictadura a través de la Constitución del 80 y de las transformaciones que se habían hecho durante la dictadura, un modelo socioeconómico llamado neoliberal, que se caracteriza fundamentalmente, y voy a ir rápido, ¿no es cierto?, por el predominio irrestricto del mercado sobre lo que García Linera llamaría lo común o lo público, el predominio irrestricto del mercado. El dato más interesante al respecto, lo que implica Estado subsidiario y sin poder dirigente, el dato más interesante es que en 1970 el 75% de las niñas y niños que estudiaban en todos los niveles educacionales lo hacían en escuelas públicas. Hoy día es el 31%. Ese hecho no ha ocurrido en ningún país del mundo. En ningún país del mundo ha ocurrido que en 30 años la educación pública pase a ser el lastre, la menos protegida y la minoritaria.
Siempre hubo provisión mixta en educación, pero siempre fue, en el siglo XX, el Estado el principal proveedor. Es decir, el sistema de educación pública coexistía con uno privado, pero era hegemónico el sistema de educación pública. Lo que, en términos de la conferencia que escuchábamos de García Linera, nosotros significa que un bien público es privatizado al máximo. Y lo importante ahí no es el dato que acabo de decir yo, sino la tendencia. Año a año estudian menos personas en la educación pública que en la educación privada. Eso no lo pudo contrarrestar la concertación, lo que significa, todos sabemos algo de geometría, ¿no es cierto?, que esto significa como tendencia la desaparición de la educación pública, a menos que haya una transformación al respecto. Bueno, primacía del mercado sobre el conjunto de actividades de la sociedad, todo, vivienda, tierra, agua, previsión, salud, etc. Segundo, concentración muy alta de la riqueza. Y tercero, extrema desigualdad. Chile era el segundo país en igualdad de distribución del ingreso en el año 1970-73, y al terminar la dictadura y en los años siguientes, Chile ha sido el segundo país en desigualdad de distribución del ingreso, siendo Uruguay siempre el primero y en igualdad, y Brasil el primero en desigualdad. Bueno, modelo socioeconómico neoliberal heredado de la dictadura y modelo político institucional que asegura que ese modelo económico social no puede ser transformado. Entonces, los gobiernos de la concertación lo que significaron fue una transformación importante de la sociedad, de la disminución del 50% en la línea de pobreza a un 15-16%, es un logro enorme, es una transformación enorme. El paso de un país de $5.000 per cápita en 15 años a $15.000 per cápita es una transformación importante, sobre todo con la mayor adquisición de bienes por parte de los sectores populares, el mejoramiento claramente de la calidad de vida de los sectores populares. 1 de cada 10 de los jóvenes que están en la universidad, 1 de cada 10, sus padres no terminaron la educación secundaria o no hicieron estudios universitarios, lo que habla de una movilidad también enorme. El 70% de los que están en las universidades son primera generación en la universidad. O sea, es imposible negar lo que hubo ahí de transformación, como es también imposible negar lo que no se logró. Sí, no se logró. Si la concertación no superó el modelo económico-social ni el modelo político-institucional heredado porque no quiso, como dice fundamentalmente los sectores más de izquierda, que había en la concertación una digamos, adhesión al modelo económico neoliberal y por eso no quiso cambiarlo, o como dicen los dirigentes de la concertación, no se pudo porque precisamente la minoría de derecha no lo impedía en la medida que tenía los enclaves institucionales de los quórum calificados del sistema electoral que lo impedían, o no se supo porque sí se podía hacer algo más y sí había algunos sectores que hubieran querido hacerlo, no se supo cómo hacerlo. La razón, si se quiso, si no se quiso, no se pudo o no se supo, esa es un debate político en el cual no me interesa en este momento meterme. Lo cierto es que no se logró eso. Y de alguna manera la elección del 2010 de Sebastián Piñera, un empresario que expresa la coalición de derecha, formada fundamentalmente por la Unión Democrática Independiente, que es el partido de la derecha pinochetista, y Renovación Nacional, que es un partido de una derecha en que hay mucho pinochetismo, pero que hay también elementos de la derecha más
clásica chilena, conservadora, liberal, si se quiera, con nuevas generaciones. Y Sebastián Piñera era alguien que quería ser presidente y tenía todos los recursos económicos para comprar partido, para comprar lo que quisiera. Lo interesante es que era el único de todo ese sector con relevancia que votó que no en el plebiscito de la Constitución de 1980 y que votó que no en el plebiscito para mantener a Pinochet, que llamó la dictadura y que al ser derrotada generó el establecimiento de la democracia. De modo que estábamos en presencia de un gobierno que no tenía proyecto, porque si proyecto hubiera tenido, habría sido el de la UDI, y ese era impensable, que es la conservación y la vuelta lo más posible atrás de la sociedad pinochetista. En cambio, Piñera no estaba para eso, pero tampoco sabía mucho qué hacer. Y entonces su proyecto, su propuesta fue siempre simplemente de gestión. Vamos a hacer lo que ha hecho la Concertación, pero mejor. Y al cabo de 4 años, su popularidad y su nivel de aprobación pasó al 30%, promedio entre 30 y 35%. Es decir, fue un gobierno que en términos estrictos significó un fracaso. Todo eso, todo lo que he señalado hasta ahora, es lo que ha estado en el trasfondo de una circulación, el espíritu de la época, si se quieren, es decir, ha terminado un ciclo, comenzó o va a comenzar un nuevo ciclo. Ese es, a mi juicio, lo que estaba en juego en estas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se hacen cada 4 años, los presidentes no se reeligen, no pueden reelegirse, pueden reelegirse para periodo subsiguiente, pero no para el periodo inmediato, y se renueva el Parlamento, la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. Doy estos antecedentes para ubicarnos. Entonces, lo que parece estar en juego es, bueno, se trata precisamente, en los términos de mi interpretación, de dar el salto. Lo que se llama ha terminado un ciclo histórico, o lo que Michelle Bachelet dice, lo que no hicimos en otra época, ahora lo vamos a hacer. Y cuando le preguntan ¿por qué? ¿Por qué le van a creer? Sí, lo que no hicieron, el salto de época, no lo hicieron cuando eran gobierno, cuando usted era gobierno, lo va a hacer ahora. La respuesta de ella es muy simple, dice: el país cambió. Entonces, dicho de una manera más complicada, yo diría, es muy difícil que no se intente hacer el cambio, que no se intente hacer el salto, porque si se llega a no hacer o a no intentar, la posibilidad de una crisis radical de legitimidad y de gobernabilidad es muy grande. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una crisis de legitimidad. Una crisis de legitimidad no significa que las cosas sean ilegítimas. Significa que algunos consideran que son correctas, que son legítimas, y que otros consideran que no. O sea, hay una crisis, hay un conflicto de legitimidad. Y el conflicto de legitimidad se expresa en varios aspectos. El primero, el más aparente, es el que nos dicen las encuestas sobre los niveles de confiabilidad de las instituciones políticas, de los liderazgos políticos, de los partidos, de las instituciones. Todas ellas abajo del 40%. Algunas abajo del 10%, como los partidos políticos, por ejemplo. Pero yo, siendo sociólogo, no le creo mucho a estas cosas. No creo que cuando uno dice, mire, no me gusta esto, no me gusta este otro, puede haber estado borracho ese día, puede cambiar de opinión al día siguiente. La verdad que es un indicador débil. Un indicador más fuerte es que con el establecimiento, uno de los grandes crímenes históricos, diría yo, porque no es delincuencial, pero un crimen histórico, de la clase política chilena fue consagrar el voto voluntario.
Con el voto voluntario, en las elecciones municipales del año pasado votó un 45% de la población, y este año en las elecciones presidenciales, votó un 47-48% de la población, el porcentaje más bajo de la historia de Chile. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una crisis de legitimidad del sistema político. En tercer lugar, porque ha habido y hay de todos lados, expresados en la frase de Michelle Bachelet, nueva constitución, hay una crisis, hay un conflicto de legitimidad de la Constitución, en la medida que es una Constitución la única. Ustedes verán que a lo largo de esta charla hablo muchas veces de lo único. En Chile siempre le ha encantado tener récords mundiales de todo. Entonces, por ejemplo, en la época de Pinochet se compró una Miss Universo. Entonces tenemos una Miss Universo. Tuvimos un campeón mundial de box que duró como 2 horas, porque era de una federación trucha. Bueno, pero tenemos el récord. Bueno, entonces tenemos el récord de ser. Los peruanos discuten un poco con nosotros esto, pero tenemos el récord de ser el único país del mundo con una constitución heredada de una dictadura. O sea, imagínense ustedes que rige a Alemania después de la guerra la constitución de Hitler. Y que no solo eso, Hitler no se suicidó y pasa a ser comandante en jefe por 8 años. Bueno, eso era. Ahora, díganme que no se pudo hacer otra cosa, pero no le llamen a eso transición ejemplar. No le llamen democracia ejemplar. Digan, no se puede hacer, esto es a la chilena, está bien. Pero no le den un carácter de ejemplar. Bueno, como lo hacen todos los rankings del mundo, todos los rankings. Ponen a Chile como la primera economía y la primera transición, el primer, digamos, el régimen, el mejor régimen democrático de América Latina, lo que es una falsedad. Entonces, hay entonces también, y eso es muy importante, una crisis de legitimidad de las bases sobre las cuales está constituido el país. Es el único país que no ha tenido asambleas constituyentes o alguna forma de aceptación por parte de la sociedad de la Constitución. Y entonces las legitimidades en que se basa el sistema político no son legitimidades ciudadanas, son fundamentalmente legitimidades que tienen que ver con el mejoramiento de las calidades de vida de la gente, lo que está ligado necesariamente al aumento del consumo. Es la legitimidad que da el consumidor a un sistema, por lo tanto el individuo, no la comunidad, en los términos de García Linera, es el individuo a través simplemente de su nivel de consumo. Y eso nadie puede negar que hay esa legitimidad. Pero, de algún modo, esta crisis de legitimidad o conflicto de legitimidad se hace presente, estalla, se hace debate del día a día con las movilizaciones del 2011 de los movimientos estudiantiles, anti-instalación de empresas hidroeléctricas, o sea, movilizaciones medioambientales, movilizaciones por la diversidad cultural, movilizaciones regionales, básicamente en Aysén, en Magallanes, en Calama, movilizaciones del pueblo mapuche. Fundamentalmente todas estas movilizaciones, especialmente la estudiantil, la que tiene antecedente en el 2006, pero no tenemos tiempo de analizar eso, fundamentalmente lo que plantean es un tema mucho más de fondo que el de las simples reivindicaciones de mejoramiento de condiciones de vida, que por supuesto que están presentes. Por supuesto que lo que se trata en los estudiantes, sobre todo los padres de los estudiantes, es no pagar el crédito.
porque están endeudados. Pero lo que expresan estas movilizaciones es, a diferencia de lo que ha sido la interpretación de la derecha y de un sector en un momento de la concertación, es el descontento de las clases medias, y por lo tanto estas movilizaciones serían lo mismo que los indignados en España, las Occupy en Estados Unidos, y los más ignorantes confunden la primavera árabe con la de los indignados y la de los Occupy, cuando la primavera árabe equivale a las movilizaciones de nuestros países contra la dictadura. No tienen nada que ver con los indignados, nada que ver con los Occupy o con otro tipo de cosas. Pero en el caso de las movilizaciones a las que me refiero, van más allá y son de naturaleza distinta, a mi juicio. Hay un componente indignado, por supuesto. Hay un componente de los Occupy. Pero lo básico es que apuntan a nuevas relaciones entre Estado y sociedad en cada uno de los ámbitos de ella. La gente de Aysén no se mueve solo para que les den recursos. Se mueve para que haya un nuevo trato entre el Estado y las regiones. En el país, perdonen, más centralizado del mundo. Los estudiantes no se mueven solo para que no pagar el crédito. No se mueven solo por educación gratuita. Se mueven por un cambio en el sistema educacional, perdonen, el más segregado del mundo. No hay otro, creo que es el segundo. Hay uno en África, el país como sistema educacional más segregado. Entonces, se mueven, por lo tanto, por un nuevo sistema educacional, porque el sistema educacional que tenemos es aquel heredado de la dictadura y que ha dado como resultado lo que les decía yo en términos de matrícula respecto a lo público y lo privado. Las movilizaciones medioambientales tienen siempre, y ustedes saben, un componente particularista y un componente universalista. Se trata, no me pongan aquí una central hidroeléctrica, si la quieren poner un poco más allá no me importa mucho, pero no acá. Pero también hay en el movimiento medioambiental la demanda de una nueva matriz energética que sea a la vez sustentable. Entonces, todas las movilizaciones, todas, tienen un componente de mejorar una situación, pero al mismo tiempo de transformar el tipo de sociedad que existe en ese ámbito, o el tipo de relaciones Estado y sociedad que existe en ese ámbito, y por lo tanto tienen un componente fundacional. En el caso estudiantil, uno puede ver que hay una triple dimensión. Por un lado, hay la demanda de mejoramiento y transformación del sistema educacional. Pero, en el curso de las movilizaciones, surgió el problema de cuánto costaba una reforma educacional. Y por lo tanto, la reforma educacional fue acompañada de una demanda por una reforma tributaria para llegar a recursos, pero una reforma tributaria, sobre todo con los recursos del cobre que tiene Chile. No es necesario una reforma tributaria para mejorar la educación. Lo que es necesario es una reforma tributaria para mejorar la brecha, la distancia que hay entre ricos y pobres. Por lo tanto, hay ahí la demanda de un nuevo modelo económico-social, pero no se puede hacer reforma tributaria, ni reforma en la educación, de la estructura educacional, la desmunicipalización, por ejemplo, no se puede hacer porque la Constitución lo impide. Y por lo tanto, cualquier reforma educacional en serio, cualquier reforma tributaria en serio, que implicaría entrar a discutir la estructura tributaria y por lo tanto el tema de la propiedad, obliga a una reforma constitucional que no se puede hacer en la institucionalidad actual y por lo tanto plantea el problema de una nueva constitución, y lo que es tan importante como el contenido de una nueva institución es el problema de cómo se hace una nueva constitución. Plantea entonces el tema de un proceso constituyente. Bueno, este es a mi juicio el trasfondo
que está en las elecciones de este año. Y entonces, bueno, ahora entro en el tema que me habían pedido. La introducción. Esta era la introducción. Ahora, son 4 partes, cada una de una media hora. No. Bueno, entonces, este es el trasfondo. Ahora bien, la Concertación sufrió un proceso, un debate interno, no todo lo importante que debiera haber sido, sobre todo por el impacto de la derrota electoral. Después de 4 gobiernos, después de la dictadura, después de 19 elecciones ganadas, se pierde una elección al cabo de 20 años. Coalición sin duda exitosa, pero que tiene que enfrentarse al hecho que fue derrotada. Y eso implica plantearse complejamente 2 temas. Uno, el tema del proyecto, ¿de qué se trata? Ya se agotó, aunque no culminamos, aunque no lo logramos completar, pero ya se agotó el proyecto de 1990 de democratizar el país, mejorar y corregir el modelo socioeconómico. Ese proyecto se agotó. Es necesario entonces un salto. Y segundo, ¿quién lo da? Entonces, inicialmente, obviamente, lo damos nosotros y nos preparamos para la próxima elección presidencial. Pero las movilizaciones estudiantiles y las movilizaciones de todo tipo, los debates internos y la presencia del Partido Comunista por primera vez en el Congreso llevó a repensar la coalición, con mucha discusión por parte de la democracia cristiana sobre si el Partido Comunista debía entrar o no debía entrar, si entraba era nada más que por un pacto electoral, y que si entra, no entra el gobierno, pero si entra el gobierno primero que diga que está contra Cuba, y si dice que está contra Cuba, entonces después puede entrar. Bueno, más allá de todos los dimes y diretes propios de la conformación de cualquier coalición, no hay que escandalizarse de eso. Usted dice, bueno, si entra, que pague algún precio, ¿y qué precio le pido? Bueno, en fin. Y el otro dice, bueno, yo entro siempre que usted deje de decir las tonteras que está diciendo. Bueno, entonces, fuera de ese tipo de discusiones, al cabo de 4 años se presentó una lista que se llama la nueva mayoría, que ya no es la Concertación, es todos los partidos de la Concertación más el Partido Comunista, que entra y que celebraron elecciones primarias. En las elecciones primarias que se hicieron sobre todo para presidente, no hubo capacidad, inteligencia ni voluntad para haber hecho también en todos los otros niveles. Pero para presidente, en las elecciones primarias, que se celebró simultáneamente con las elecciones primarias en la derecha, la candidatura de Michelle Bachelet, que expresaba los partidos socialistas, PPD y también Partido Comunista, obtuvo más que el conjunto de todos los otros candidatos, tanto de la nueva mayoría como de la coalición de derecha. O sea, los 3,5 millones que votaron en las primarias, lo que es un alto número para un país que está votando muy poco, de los 3,5 millones que votaron en una primaria, Michelle Bachelet obtuvo más de la mitad de todos esos votos, lo que es un fenómeno. Entonces, y en esas elecciones, seguido a las elecciones, en las elecciones primarias, hubo problemas por parte de la derecha, bajaron algunos candidatos, otros se deprimió y terminó entonces nombrándose como candidata que no pasó por la primaria, a Evelyn Matei. Y aquí yo creo que hay que señalar un punto que a mi juicio es muy importante en el análisis político. Este año fue un año especialmente, o es un año especialmente
crucial, importante en el caso chileno. Son 40 años del golpe militar. Son 30 años de las primeras movilizaciones que empezaron en 1983 y que significaron la irrupción de la oposición en la escena política. Y son 25 años del triunfo del no, es decir, de la derrota política de la dictadura. Es difícil encontrar tanto simbolismo. Y el símbolo de este año, a diferencia de lo que habían sido las celebraciones y las conmemoraciones anteriores respecto al golpe militar, ya no fue las violaciones de derechos humanos. Hay que explicar las violaciones de derechos humanos en el contexto, etc. Ya eso está superado y ya hay, digamos, salvo elementos recalcitrantes que existen siempre, un consenso que las violaciones de derechos humanos son crímenes que no tienen ninguna justificación. Eso está adquirido. Lo que este año puso en el tapete fue el bombardeo de la moneda. Fue que el crimen político no fueron las violaciones de derechos humanos solamente, sino que ellos fueron la consecuencia directa del golpe militar y el bombardeo de la moneda. Y de que un conjunto de terroristas disfrazados de militares decide por sí y ante sí tomarse el poder, derrocar y asesinar o forzar al suicidio a un presidente democrático. Es decir, el sustrato de condena al golpe militar. Ahora, ¿qué es lo que es el golpe militar hoy día? 40 años, eso está en el pasado. ¿Cómo se explica el enorme impacto que tuvieron las celebraciones en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación? Fue el gran hecho septiembre. ¿Y cómo se explica que el presidente de la República haya dicho que entre quienes lo apoyaban habían cómplices pasivos? Lo que provocó un debate enorme. Y que haya dicho después que Evelyn Matei cometió el error de votar por el sí. Significa entonces que estamos en otro escenario cultural político. ¿Y qué es lo que es el golpe militar hoy? El golpe militar hoy es el proyecto de sociedad que los militares establecieron con el apoyo de la derecha y de los Chicago Boys. O sea, el golpe militar es la cristalización en la Constitución de 1980. O sea, cuando decimos golpe militar no decimos el pasado, decimos la presencia hoy del golpe militar, del bombardeo de la moneda, en la salud, en la educación, en la previsión, en la organización territorial del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y por esas obviedades maravillosas que a veces tiene Chile, que es siempre el país como de lo transparentemente obvio, resulta que las candidaturas presidenciales expresan exactamente los que estaban, la hija de un general que estaba en el bombardeo y la hija de un general que fue asesinado, siendo el padre de la otra responsable de la academia de guerra donde estaba preso y torturado el padre de Michelle Bachelet. O sea, hay un simbolismo que cualquier novelista, cualquier cineasta, es el sueño de un cineasta, de un novelista, que 40 años después, no 39, no 36, 40 años después, se enfrenten en un momento en que todos hablan de nuevo ciclo, de que aquí se terminó una etapa, que hay otra etapa histórica, y que lo reconoce la derecha cuando dice, aquí va a haber un gobierno de izquierda que quiere llevarnos de nuevo al muro de Berlín. Eso lo dijo concretamente Evelyn Matei. Bueno, entonces, hay el simbolismo que se enfrentan las dos fuerzas en que ha estado dividida la sociedad chilena, los que estuvieron por el golpe, los que estuvieron contra el golpe, los que estuvieron por el sí, los que estuvieron por el no. Esa lucha, esa situación no ha sido superada y tiene ahora entonces un nuevo hito. Y ese es un componente, a mi juicio, fundamental en estas elecciones. Lo que le da un contenido histórico porque coincide con este hecho de la necesidad de un salto, de un nuevo ciclo.
Y entonces el problema, más allá de la discusión de programas que no tienen, a mi juicio, ningún interés, es que hay dos grandes proyectos en juego. El proyecto, a mi juicio, irrealizable de mantener la sociedad pospinochetista heredada con las correcciones que se han hecho, que es el proyecto de la derecha, y el proyecto que expresa, no digo que lo vaya a hacer, porque eso nadie puede asegurarlo, que expresa la candidatura de Michelle Bachelet, que es el salto a superar la sociedad post-pinochetista. Eso, las fuerzas que se movilizan y que participan de las elecciones. Pero resulta que hemos hablado que en las parlamentarias, que en las municipales votó un 45%, es decir, no votó un 55%, y ahora no votó un 53%. Entonces, hay todo un mundo que está fuera de este debate, de esta cuestión histórica por la cual atraviesa la sociedad chilena. ¿Y cuál es? ¿Cómo se expresa ese mundo? ¿Cómo se está constituido? Yo diría que hay al menos, independientemente de las cantidades, hay por lo menos tres grandes tendencias. Una, la del mundo político derrotado por la transición. La gente de izquierda que no se sintió expresada por la transición, por el voto no quizás, pero no por los gobiernos de la concertación. Hoy día la conducción de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ha sido ganada no por la fuerza de la nueva mayoría, no por el Partido Comunista, ni siquiera por la izquierda autónoma, sector que participó en las elecciones parlamentarias con sus propios candidatos, sino por sector anarquista. Sectores que también se expresan mucho en la educación secundaria, básicamente de rechazo absoluto a toda forma política, desde una posición política. Hay en segundo lugar el mundo del consumo, de los malls, de los aspiracionales, un enorme mundo que dice que no le importa, que no le interesa la política y que va a inventar cualquier pretexto para eso. Y hay un tercer mundo, que es el mundo de los sectores más vulnerables, el mundo pobre, que dice, yo he votado, ¿por qué voy a votar yo? Si el que salga elegido, igual tengo que trabajar y ganar el sueldo miserable que tengo. Estos mundos se expresaron en 9 candidatos presidenciales. Nuevo récord, primera vez en la historia de Chile, 9 candidatos presidenciales. Y entonces el gran problema es que aún con 9 candidatos presidenciales, votó solo 47% de la población. ¿Qué pasa entonces en la segunda vuelta? Entonces, para terminar, el tema, la gran cuestión planteada es que se han producido o hay 3 fenómenos en juego. El primero es el fenómeno Michelle Bachelet. Hay que reconocer que es un fenómeno. Va a ser primera vez en la historia de Chile que un presidente, después de los decenios del siglo XIX, y que un presidente se repita, vuelva a ser presidente. Eso no ha pasado en la historia de Chile después del término de la República Conservadora. Va a ser primera vez, quizás en la historia del mundo, que una mujer asume la presidencia por segunda vez. Dice que no le gusta algo, aumenta su votación. Dice que le gusta eso mismo que dijo no le gustaba, aumenta su votación. Entonces, aquí hay un fenómeno que es que hay que hacerse cargo de. Y además digo, no es un fenómeno solo de la simpatía o no simpatía. Michelle Bachelet es la hija del general asesinado en la dictadura. Es eso. Expresa
entonces expresa la posibilidad carismática del salto. El segundo problema es, el segundo tema o el segundo fenómeno es, ¿estamos o no? Y mi afirmación es que sí, en la etapa, en la hipótesis, en la posibilidad de un salto cualitativo a nuevas relaciones entre Estado y sociedad, es decir, a la superación del modelo económico-social y del modelo político. Tercero, ¿quién hace esto? Porque por primera vez desde el 2006 y sobre todo el 2011, por primera vez se rompió en Chile la relación clásica entre partidos y actores, movimientos y organizaciones sociales. Chile nunca fue un país de movimientos sociales autónomos, independientes frente a la política. Fue siempre. Miren los grandes proyectos que hubo en Chile. La industrialización, ¿quién la hizo? El Frente Popular. El Frente Popular. Partido Radical, Socialista y Comunista. La reforma agraria, que fue la gran transformación, la única verdadera gran transformación que Chile ha tenido, fuera de la contrarrevolución neoliberal, la hizo la democracia cristiana en el gobierno. Y la democracia cristiana era partido, sindicatos campesinos, movimiento estudiantil, Iglesia Católica, como también lo era Frente Popular. ¿Quién propuso al mundo por primera vez la introducción de la relación, instalar un modelo que fuera a la vez socialista y a la vez democrático? La Unidad Popular. No fue la clase obrera, no fue el montón, fue la Unidad Popular. Ahora, la Unidad Popular, ¿estaba la clase obrera ahí? Por supuesto, pero estaba en esta relación de implicación entre partido y movimiento. ¿Quién hizo la lucha contra la dictadura? No le crean a una mentirosa película, si es que la han dado acá. Espero que no la hayan dado, que se llama El No. No le crean a esa gran mentira. Eso es una mentira. No son niñitos inteligentes que inventaron hacer una campaña inteligente. Fue un movimiento de lucha contra la dictadura que encabezaron siempre los partidos políticos, y fueron los partidos los que fueron a convencer a la gente que votaran, porque la gente no quería votar en un plebiscito porque los partidos le habían dicho que Pinochet siempre mentía. Entonces fue un movimiento. ¿Quién hizo la democratización? La hizo la Concertación, partidos políticos. Por supuesto, involucrando movimientos sociales. Por eso se rompe en el 2006 y sobre todo en el 2011. Y entonces hoy día usted puede decir, es necesario el conjunto de partidos y no basta la sola nueva mayoría, es necesario los otros partidos que tienen coincidencia programática, pero incluso júntelos todos y tiene resuelto una parte del problema. Porque la otra es quién expresa al movimiento de la sociedad. Ha habido una cosa muy interesante que ocurrió, que en las elecciones parlamentarias los candidatos dirigentes estudiantiles del 2011 se han presentado de candidatos a diputados. Algunos del Partido Comunista, otros en forma independiente, otros dentro de una mayoría, otros con su propio partido. Y han habido 6 o 7 que han sido elegidos. ¿Ello significa una nueva relación con los movimientos sociales? Yo creo que no. Yo creo que eso resuelve un problema clave en Chile, que es la renovación de la clase política. Pero ellos ya dejaron de ser dirigentes sociales. Ellos son clase política ahora. Podrán tener mejores relaciones. Pero ¿quién establece la relación con ese mundo del que dice, mire, ¿para qué voy a votar si igual mi vida no va a cambiar? Y de los otros que dicen, todos ustedes son unos mentirosos porque nos han engañado durante 20 años y ahora ustedes que entraron al Parlamento van a ser cooptados y van a hacer negociaciones con ellos y con la derecha. El problema es, ese sector podrá ayudar, estos nuevos diputados podrán ayudar a convencer a algunos, pero el problema es la relación estructural entre movimiento social y clase política y partidos políticos no está resuelto. Y yo creo que no hay otra manera que un proceso constituyente, que no solo la
búsqueda de una constitución que reemplace la de Pinochet, es también el espacio en que se puede reconstituir la relación entre movimiento social y partido político. Estos tres fenómenos, estas tres situaciones, la gran cuestión es, ¿se van a juntar? El liderazgo de Bachelet va a ser capaz de encauzar la superación del modelo económico, social y político y al mismo tiempo de generar procesos que restablezcan la relación entre lo político y lo social de manera nueva. Bueno, eso es lo que a mi juicio está en juego. Gracias. Hola. Fue la intervención del profesor Manuel Antonio Garretón. En sus propias palabras, democracia al estilo de Chile. Ahora vamos a abrir una ronda de intervención de ustedes, simplemente aclarando dos situaciones. Aunque el debate está a flor de piel, esta intervención es un poco generar insumos para las mesas de trabajo que vamos a tener esta tarde y el día de mañana. Sin embargo, algunas reflexiones puntuales y preguntas puntuales en el marco de 2 minutos de intervención. Quienes tomen la palabra, por favor. Pueden levantar la mano los que gusten intervenir. Rafael Quispe, levante la mano y su nombre, por favor. Rafael, Pablo, después, ¿alguien más? Bueno, mientras van calentando la cabeza, Rafael, por favor, que me ayudan con el micrófono. Bueno, gracias. Quiero hacer una pregunta puntual y buenas tardes y gracias por la invitación y saludos a todos los hermanos. Hacía mención usted de entre lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Puntualmente. En Bolivia también se habla de izquierda y también de la derecha. Hemos estado gobernados por mucho tiempo por la derecha, ahora tenemos un gobierno supuestamente de izquierda, pero vemos que las políticas públicas, la democracia, el sistema de elección no cambia, ¿no? Tanto en la derecha, los pueblos indígenas a los cuales represento, somos masacrados, perseguidos, asesinados. Entra un gobierno de izquierda, sucede lo mismo. Entonces, viendo la experiencia que usted tiene, ¿cuál es la diferencia en que existe? O sea, ¿a qué línea debemos de seguir? ¿Hay otro sistema? ¿No? Porque como pueblos indígenas, evidentemente nosotros tenemos nuestra cosmovisión, tenemos una forma de ver qué vamos a aportar. Pero yo quisiera, a la raíz de la experiencia que tiene, ¿cuál es la diferencia entre izquierdas y derechas? Muchas gracias. Gracias. Rafael, Pablo, por favor. Me llama la atención que usted afirme que la unidad popular es una primera experiencia mundial, cuando no es más que la continuación de las políticas de Frente Popular que el Partido Comunista consecuentemente ha aplicado desde la instauración del estalinismo en los años 30. Entonces, esa política criminal de subordinar a los movimientos populares a un gobierno de izquierda neocapitalista es una política que digamos, con amplia historia en el siglo XX. No, de ninguna manera es la primera vez que conduce a un fracaso y a una masacre como la que se produce con el golpe de Pinochet, que de ninguna manera son, digamos, delincuentes disfrazados de militares, son militares consecuentes con su labor. Eso es lo que, además, labor que fue encomiada por el propio Allende con el aval de Fidel Castro cuando se nombra a Pinochet como comandante bajo el gobierno de Allende. Y esa política de Frente Popular de ninguna manera es una novedad. No se puede presentar como una novedad algo que es una historia repetida y consecuente de subordinación de los movimientos populares a un Estado capitalista. Gracias. Gracias. Alfredo, por favor.
Bueno, buenas tardes, ¿no? Voy a tocar 3 puntos elementales que ha generado el debate el compañero chileno. Uno, el modelo económico que es impetrante, ¿no?, en Chile para poder cambiar su modelo político. ¿A qué me refiero a esto? Creo que las políticas económicas que se han implementado en Chile a partir de la dictadura hoy en día son muy fuertes para poder cambiar el modelo político y el sistema de partidos políticos en Chile, a lo que ha sucedido en Bolivia. Prácticamente la derecha, cuando tenía el poder político a partir de estos llamados, ¿cómo le podría decir?, las megacoaliciones, han generado de poder destruir a los sistemas políticos o al modelo político en este país, fundamentalmente a la izquierda, ¿no? Pero no han podido percibir de que había una crisis política, económica muy fuerte que ha desplazado a la gran mayoría de la población. Y hoy, lamentablemente, a la derecha le está costando poder construir un partido político que recoge sus aspiraciones de sector. Pues contradictoriamente ellos han implementado el sistema político, como es el tema de las agrupaciones ciudadanas, los pueblos indígenas originarios campesinos, que hoy es el instrumento del MAS, paradójicamente, para poder relegar del poder político a la derecha, que lamentablemente no está pudiendo hacer nada. Hay fuertes contradicciones. Yo creo que no sé si en Chile no simplemente haya sido la movilización del sector estudiantil el que va a hacer que cambie el sistema político. No, eso yo quisiera saber si en Chile hay condiciones económicas, sociales, para que realmente cambie el modelo económico, porque el modelo económico determina a un partido político, a un gobierno, simplemente eso. Muy bien, gracias. Intervención. ¿Alguien más? Vaya. María Teresa. Sí. Bueno, soy María Teresa Secada. Quizás es una pregunta muy puntual y más conceptual que tiene como trasfondo la legitimidad, ¿no? A mí me da la impresión de que el meollo para entender la democracia está en esta relación que tú mencionas entre Estado y sociedad. Pero las grandes preguntas van por esta apuesta que están haciendo en Chile, digamos, de la nueva Constitución podría convertirse en un instrumento, tú decías, de rehacer la relación Estado y sociedad. Yo no sé cuán limitada o no puede ser esta visión, porque a veces no es suficiente la aprobación de una Constitución, que a veces queda un poco lejos de lo que está pasando en esa realidad, que quizás está viviendo un proceso distinto al que se plantea en un texto, y el texto se vuelve a veces un elemento muy distante de responder, digamos, o reflejar esas condiciones sociales. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿qué elementos verías tú necesarios como condiciones, digamos, para pensar en serio en rehacer la relación Estado-sociedad, en Bolivia muy mediada por la presencia de los movimientos sociales, en Chile, digamos, en franca relación dual entre partidos y sociedad? No sé si quedó medio claro. Gracias, Marité. Jorge Comadina, por favor. No, ya no. Ah, ¿no? Mari Susan. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Debido a la disertación que el señor presenta, creo que Bolivia es una nación compleja, porque nosotros tenemos una sociedad fragmentada en varias estratos y condiciones, no como Chile, que es Estado-sociedad. Nosotros somos emergentes de pueblos que vienen surgiendo para luchar a un cambio evolutivo y una mejor calidad de vida, ya sean aquellas personas que luchan todos los días como personas agrarias o como personas comerciantes, como personas estudiadas o leídas, que Bolivia necesita tener un Estado que lo soporte y le dé mejores desarrollos para dar una calidad de vida a todo el boliviano que esté. La sociedad chilena presenta un poco más su forma de presentación al mundo, porque son personas que han ido evolucionando a pasos agigantados, dado que la manipulación de Estado que hemos tenido durante casi un largo tiempo, donde el neoliberalismo, como lo nombran, o los partidos que han venido han sido manipulados para una sociedad tenerla siempre dormida,
¿No vieron que este se hizo un gigante que necesita despertar a un mundo nuevo donde le den mejor calidad de vida? Bolivia es compleja por ese mismo hecho, porque tenemos muchas culturas que necesitan ser entendidas para que vamos a una globalización neta y un camino general para poder crecer y salir hacia afuera. Mi pregunta es cómo él nos daría un resultado para poder guiarnos entre seres humanos que habitamos en una misma tierra y que tenemos diferentes formas de pensar. Gracias. Evi Jaldín, por favor, para finalizar. Muchas gracias. En Bolivia las transformaciones más profundas se han dado siempre por el empuje de naciones originarias que han estado históricamente postergadas aquí en Bolivia. Últimamente, en los últimos 10 años, ese empuje y esa emergencia de los pueblos originarios se ha notado con mayor fuerza, mayor contundencia, tal es así que han tenido la capacidad de llegar al gobierno y provocar profundas transformaciones en el Estado y en la sociedad. Por lo que nosotros vemos a través de la prensa en Chile, el concepto de sociedad, la relación Estado con los pueblos originarios, al parecer todavía no se encuentra siquiera despertando. Nos llama mucho la atención hoy día ver en la prensa cómo la nación mapuche está siendo reducida de tal manera que se está poniendo una especie de cremallera a la voz de ese pueblo mapuche, y nosotros aquí en Bolivia pues nos sentimos solidarios con ese pueblo, porque aquí en Bolivia previamente de esa manera han sido tratadas las naciones originarias, y creo que en alguna medida todavía hoy esas naciones originarias continúan su lucha por su emergencia. La pregunta es, ¿cuál es la visión del Estado y de la sociedad con relación a los planteamientos de libertad y de reivindicaciones territoriales y culturales que tiene la nación mapuche? Muchas gracias. Gracias. Finalmente, compañero Aramay. Juan Carlos, aquí hay una joven. Ya. Puntual, por favor. Buenas. Básicamente es una consulta chiquitita. Es en relación a cuál considera que es el aporte innovador de las organizaciones sociales, de los movimientos populares, a esto que se reconoce como una democracia básicamente liberal. En Bolivia está el caso de que los pueblos indígenas, desde su cosmovisión, sus formas de participación, aportaron pues de forma increíble a todo lo que fue el proceso de reconstrucción democrática. Y quisiera saber en el contexto chileno cuál es el aporte de estas organizaciones sociales. Aquí finalmente, por favor. Sí, profesor Garretón. Usted ha señalado que tanto Bachelet como Matei representan a dos partes de la sociedad chilena que no han superado un antagonismo en materia de proyectos y en materia de movimientos efectivos en la misma sociedad chilena. Y si eso no ha sido superado en la misma sociedad chilena, ¿por qué usted piensa que Bachelet, que es un polo, pueda iniciar un proceso de superación de eso, si la sociedad chilena no está lista para superar ese conflicto? De acuerdo a lo que usted ha señalado. Muchas gracias. Profesor, tiene la palabra. Voy a partir por la última, porque yo tengo la impresión que todo lo que traté de decir yo es que la sociedad chilena estaba lista hace 20 años para hacerlo. Y que no se hizo. No se hizo por la herencia institucional, por la conformación del tipo de actores, y que el fenómeno del 2006 y el 2011 sí mostró que había una ruptura tal de la legitimidad del sistema político. El sistema político era incapaz de procesar las demandas sociales y por lo tanto, si usted no da el salto, eso en algún momento lo va a desbordar. Lo que quiere decir que la sociedad está absolutamente lista para eso. Yo no creo en la afirmación cuando se dice la sociedad no está madura para... ¿Quién define cuándo está madura y cuándo no está madura?
Entonces, me parece que esto, que la sociedad está madura o no está madura, definido por una élite, es muy complicado. Yo creo que sí estamos hoy día, y todo lo que traté de demostrar, si no lo conseguí, lo siento, es que estamos en presencia de una situación en la cual hay la posibilidad que esta transformación, que este salto, que en el caso chileno es muy específico, es pasar de la sociedad heredada de la dictadura a una sociedad fundamentalmente democrática, donde se puedan repensar, replantear, proyectar, recrear y regenerar todos los proyectos políticos nuevos. Es decir, usted con un sistema electoral como este tiene un sistema congelado. La transformación de la sociedad no se expresa en la renovación del sistema, por ejemplo, político partidario. Si usted tuviera un sistema, por ejemplo, proporcional, el clásico sistema proporcional, yo le aseguro que en la primera elección habrían 30 partidos. Y en la segunda elección habrían 6, 7, lo básico. Pero se produciría un total reordenamiento de las fuerzas, una mayor capacidad de acercarse a la demanda ciudadana. Usted tiene un sistema político congelado y una sociedad que ha tenido una transformación salvaje, brutal, en el sentido que señalaba yo de las condiciones de vida, del ingreso per cápita, de la movilidad que han tenido y las aspiraciones sectores medios, del mejoramiento de la calidad de vida en los sectores populares, y sin embargo el sistema político permanece anclado y el sistema económico permanece intocado. Y ese es el gran tema entonces, a mi juicio, que está en cuestión. El aporte de los movimientos sociales, yo tengo la impresión que hay que mirarlo en este momento en dos ángulos. Uno, en el corto plazo. En el corto plazo fueron movilizaciones sociales las que develaron lo que se ha llamado para algunos el derrumbe del modelo, lo que otros llaman la crisis del modelo, develaron ese problema. La frase de Michelle Bachelet, el país cambió, quiere decir precisamente eso. Porque, ¿quién se dio cuenta? ¿Desde cuándo el país cambió? Bueno, básicamente desde que las movilizaciones sociales pusieron el tema de legitimidad del sistema político y necesidad de superar la sociedad heredada de la dictadura, expresado fundamentalmente, aunque no únicamente, en el modelo educacional, por ejemplo. Entonces, tengo la impresión que en el corto plazo, los movimientos sociales son básicamente movimientos de ruptura. O sea, marcan una línea de ruptura con lo que se ha hecho hasta ahora o con la sociedad heredada de la dictadura. Con un problema, y es que a mi juicio, no hubo tiempo para analizar eso, no tuvieron la capacidad de entender la necesidad del momento político. Y entonces las movilizaciones que habían alcanzado un... No me haga 8 preguntas si me da 5 minutos. Sí, claro. Bueno, dejo, entonces la segunda cuestión es el tema del largo plazo. Está por ver cuál va a ser la institucionalidad que permita la participación de los movimientos sociales y segundo, cuál va a ser estrictamente el aporte de ellos, que tienen siempre una dimensión particularista, corporativista, y tienen también una dimensión de transformación. Hasta ahora eso solo ha podido expresarse en las movilizaciones de protesta contra, que ha por ver en una nueva institucionalidad el rol que jueguen en la transformación de la sociedad. Voy a contestar una pregunta que a mi juicio es producto de la extrema ignorancia o sectarismo o ideologismo, con el perdón. La Unidad Popular lo reconoce absolutamente todo el mundo. Fue una experiencia única.
No hay un solo caso en el mundo, perdonen, en que un presidente marxista con un proyecto socialista haya ganado una elección para hacer eso. La elección fue para hacer eso, para hacer el socialismo. Fue una elección con un proyecto claro en la cual triunfó el conjunto de partidos, que no es el Frente Popular, es la Unidad Popular. La política de los Frentes Populares no fue nunca la del socialismo. La política de los Frentes Populares, en las cuales participaba como minoría los partidos comunistas dirigidos por la Unión Soviética, lo que planteaban era una gran alianza de clases y sobre todo no hacer el socialismo, porque en ese momento no le interesaba a la Unión Soviética hacer el socialismo y crearse nuevos problemas, sobre todo en países dominados por Estados Unidos. Y en cambio, esa ruptura la hace la Revolución Cubana, que plantea: no cabe hacer revoluciones democrático-burguesas, no hay burguesía nacional, hay que hacer la vía insurreccional y el socialismo de inmediato con la toma del poder. El gobierno de la política de la Unidad Popular fue exactamente, fue en la misma línea, hace una transformación radical del capitalismo, pero no por la vía insurreccional, sino por la vía de un proyecto político que le faltó, y eso hay que reconocerlo, y ese es uno de sus defectos, el haber construido una mayoría. In nuce, lo que está ahí es lo que después se va a llamar el eurocomunismo, que no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho y que básicamente entró en pugna y en un antagonismo directo con la Unión Soviética. Y los militares chilenos sí son unos delincuentes. Quien mata, quien tortura, quien bombardea el palacio gubernamental y quien por sí ante sí se nombra en reemplazo de los gobernantes elegidos, comete un crimen. Eso se llama crimen, y el que comete un crimen se llama un criminal. Que tenga uniforme o no tenga uniforme no le quita nada, es un criminal. La diferencia entre izquierdas y derechas es un problema definirlo al nivel del mundo. Uno diría, retomando algunas de las definiciones, la izquierda en principio deberá tener siempre un componente anticapitalista, y su lucha básica es la lucha por las igualdades. Ese es el tema central. Sin embargo, el aprendizaje histórico de la izquierda ha hecho que a las luchas por las igualdades se agregue necesariamente, sin que se pueda sacrificar, la lucha también por las libertades. Y yo diría que un elemento fundamental en la izquierda es el predominio de lo público en aquello que tiene que ver con lo público por sobre la organización de tipo económico privado. Es decir, un papel hegemónico del Estado, el Estado en cuanto a expresión de la voluntad política, lo que significa control del Estado por parte de la ciudadanía también. Eso es lo que yo diría básicamente lo que marca la visión de izquierda. La visión de derecha hoy día, a mi juicio, es fundamentalmente la defensa de un orden socioeconómico caracterizado por el predominio del capital financiero a nivel mundial y por la construcción de sistemas permanentes de desigualdad. Cuando uno dice voy a organizar la sociedad en torno al mercado, lo que está diciendo la voy a organizar para que sea desigual. Eso lo ha dicho, entre otras, una organización del capitalismo como es la OCDE, cuando dice el sistema educacional chileno no tiene como efecto la desigualdad. Es el objetivo buscado. ¿Y qué es el sistema educacional chileno? Es el predominio del mercado sobre el Estado. Por lo tanto, el objetivo del sistema económico chileno es la generación de desigualdad. La defensa de un sistema económico que genere desigualdades es lo que hace la derecha. Entonces, ahí hay una línea, a mi juicio, divisoria
de absoluta claridad. Que los actores que se dicen de izquierda no lo sean enteramente, ese es otro problema. Pero que hay, y que la distinción entre derecha e izquierda sigue siendo la distinción fundamental, en tanto las sociedades sean sociedades capitalistas, aun cuando no dan cuenta el capitalismo no da cuenta de todas las contradicciones de la sociedad moderna, y se van generando nuevas clivajes, nuevos fraccionamientos de la sociedad, nuevos tipos de conflictos. Y la capacidad, y lo que importa en la izquierda, es si es capaz de entender en cada una de estas nuevas tipos de lucha, la lucha por la igualdad y por la superación del capitalismo y todas las características que eso tiene. Eso es de largo plazo, no hay solución socialista como se pensó en la década de 60, que hay una sociedad ya estructurada que reemplaza a la capitalista. El socialismo o la izquierda es hoy día la lucha permanente contra las opresiones, contra las dominaciones, contra la desigualdad, y por lo tanto cuando hablamos de opresiones no hablamos solo de la opresión de clase, hablamos también de la opresión de género, hablamos también de la opresión que viven, por ejemplo, las personas adultas, hablamos por supuesto de las opresiones que viven las minorías o mayorías étnicas, como pasa en algunos países. En el caso chileno, hay una enorme deuda con el pueblo mapuche. Una de las desventajas de la situación chilena es que el pueblo mapuche ha sido de tal manera avasallado que es una muy minoría. Y eso hace que entonces sea más fácil para la nación cívica avasallar a la nación étnica. Y eso ha sido la historia de estos 200 años, con la diferencia que, como digo, hablamos de un grupo que se ha ido cada vez reduciendo más. A mi juicio, el gran tema hoy es el tema del reconocimiento del pueblo mapuche como nación, y por lo tanto la del Estado plurinacional en esa materia. Pero a mi juicio, la única manera que ello no sea solo simbólico, y lo simbólico es importante, implica un cambio en la Constitución, la única manera que no sea solo simbólico tiene que ver con el tema de las tierras, que es un enorme problema a resolver, y tiene que ver con el problema de la representación por ejemplo, en el Parlamento, donde usted va a tener que estar obligado a tener sistema de cuotas. No en el caso de las mujeres, en que yo creo que simplemente hay que ir a la paridad. Ya el sistema de cuotas es un sistema, a mi juicio, atrasado. En el caso del pueblo mapuche, lo que hay que pensar es en un sistema de cuotas que asegure su representación permanente, además de su capacidad de gobierno en la zona en que habita el pueblo mapuche, capacidad de gobierno autónomo. Pero eso pasaría por la necesidad de tener un nuevo sistema de regionalización. En Chile, los gobernadores que llaman ustedes son nombrados por el presidente de la República. Se acaban de elegir unas cosas que se llaman los CORES, pero que nadie sabe mucho qué es lo que es. Por lo menos es un avance. Pero no hay asambleas o congresos regionales. Entonces, este es un país que tiene una llaga enorme en su construcción como Estado, al sacrificar las regiones y al sacrificar las etnias. Y bueno, puede ser que haya cosas que no haya sí, la pregunta sobre si que no se puede cambiar el modelo económico y político, no la entendí bien. Pero si usted no puede cambiar nada, entonces váyase para la casa. Ahora, que el sistema económico determina el sistema político, entonces yo le digo, ¿cómo cambia el sistema económico? ¿Cómo no cambia? Si uno no puede cambiar desde la política, porque el sistema económico determinó el sistema político. Olvidémonos de eso. La política es la capacidad de cambiar los márgenes de lo posible, de precisamente decir, en esto estoy determinado, en esto otro no estoy determinado, y creo nuevas determinaciones.
Seguir pensando que el sistema económico determina el sistema político lo determina esencialmente, solo nos lleva a que tenemos que hacer una revolución. Pero que yo sepa, una revolución es política. Por lo tanto, tendría que previamente haberse cambiado el modelo económico para poder tener una revolución política. Entonces, pensemos un poco más. Pensemos, es mucho más complejo. Desde la política, ¿se puede transformar lo económico? Sí se puede. Se puede cambiar totalmente, se pueden cambiar ciertas cosas que hacen que la economía gire en otro lado. Tener una economía en que el principio rector de ello es el mercado versus una economía que el principio rector de ello es el Estado, es algo distinto. Y eso solo se puede hacer desde la política. Hoy día solo se puede hacer desde la política. Ya no estamos en la época o en sociedades en que son las clases solas las que hacen, por ejemplo, en el caso del capitalismo, es la clase que hace la revolución industrial para que después venga el Estado y la apoye. En todos los otros casos ha sido el Estado que desde arriba ha cambiado el modelo económico. Cuando decimos Estado, decimos política. La única condición que uno pone hoy día es que el aprendizaje de la humanidad hace que ese cambio se haga democráticamente. ¿Democráticamente qué quiere decir? Quiere decir las cosas que dijo el vicepresidente, en el sentido que por un lado hay instituciones, hay mayoría, por otro lado hay un proceso creciente por el cual la sociedad va teniendo capacidad de acción sobre sí misma. Y eso son las instituciones, eso son también las movilizaciones, son también nuevas instituciones, y uno diría que ese es el tema abierto, ese es el tema que planteó, que quedó planteado con la transición a la democracia, cuando la democracia que se adquirió después de la dictadura se demostró que no era capaz de procesar el conjunto de problemas que la sociedad tiene. Y hay que decir que en general, en las transformaciones que se han hecho en América Latina, uno de los componentes más débiles ha sido el cambio en el modelo productivo. Se ha seguido teniendo un modelo productivo del tipo heredado por el neoliberalismo con correcciones. Ahora, un cambio en el modelo productivo en América Latina, a mi juicio, tiene como condición fundamental el que no se puede hacer solo a escala nacional. Tiene que ser a escala supranacional. Eso lo han mostrado con todos los avatares por los cuales han pasado, lo han demostrado los europeos, que finalmente entienden que en el mundo de la globalización, salvo que usted sea una cuarta parte de la humanidad, como son los chinos o los indios, usted necesita tener una coalición, un bloque histórico, un bloque de modernidad, y en este caso eso se llama América Latina. Y el caso de América Latina es la dimensión que tiene que ver con el cambio en el modelo productivo ha sido la más débil. ¿Por qué? Porque a la que ha sido lo más débil, lo más fuerte han sido los tratados de libre comercio, lo más débil ha sido la unidad política. Y la unidad política en América Latina es una cuestión, a mi juicio, fundamental, central, sin la cual no va a haber nuevo modelo económico, por lo tanto revolución productiva o acceso a la sociedad del conocimiento no va a haber. Usted no tiene América Latina no va a tener nunca los doctores, los PhD necesarios, cada país por su cuenta. Ni la matriz, ni la cantidad de energía, cada país por su cuenta. Ni siquiera Brasil, aunque por supuesto los brasileños creen que pueden, pero ni siquiera Brasil lo va a poder hacer. Entonces usted necesita precisamente tomar decisiones duras en materia de integración. Y eso pasa por el fortalecimiento de lo político. Y permítame como chileno que les diga una cosa, ese tema no se va a poder resolver mientras Chile no resuelva como debiera el tema de la relación con Bolivia y la cesión de soberanía marítima a Bolivia. Muchas gracias, profesor. Con las disculpas del caso por el tiempo, nos toca siempre a la moderación hacer de manos, porque tenemos que hacer una economía del tiempo. Tenemos apenas un día y medio para trabajar muchos temas.
Inmediatamente vamos a pasar al almuerzo. Por favor, al inscribirse se les ha entregado una ficha con la cual pueden acceder al almuerzo común. ¿No? ¿Todos? Es que dice cena. Bueno, todos los que están presentes, por favor, pueden pasar directamente al almuerzo. A las 3 en punto vamos a reiniciar el trabajo. 3 en punto, por favor. El valiente no es violento, entrega cariño, respeta a la mujer, no cree en roles de género, construye igualdad, alta y pulida. Ni una más. El valiente no es violento, reconoce sus fallas, no golpea, abraza.